La siguiente interpelación corresponde al Servicio Integral del Ciclo del Agua. Precisamente, es una cosa que venimos haciendo seguimiento. Nosotros, en su momento, pactamos con ustedes un acuerdo cuando fue necesario el compromiso con la empresa del agua. Y recuerdo que, entre otras cuestiones, había que asumir aquellos 2 millones para compensar el desequilibrio que había en el contrato. Nosotros habíamos pedido, y ese era el acuerdo, que formaríamos parte de esas reuniones con la empresa del agua, porque obviamente seguimos pensando lo mismo que pensábamos entonces. Algo hay que hacer con este contrato, más allá de que lo primero que hay que hacer es cumplir, y es el argumento que dimos. Como saben, nos trasladaron además un estudio y un análisis de una empresa externa en aquel momento, y sí que nos anticipaban que además de esos 2 millones para la compensación, o para una pequeñísima parte de la compensación de ese desequilibrio, pues que habría que ir implementando en el tiempo una serie de palancas que serían necesario activar para no encontrarnos a la vuelta de 5 años en la próxima revisión pues con un problema de las mismas características. Nos gustaría saber, en aquel momento se hizo esa compensación económica. Nos gustaría saber cómo vienen siendo las cosas desde el año 2022. Nos gustaría saber en qué estado se encuentra esa TIR y si alguna de las medidas o aquellas palancas que decían se activarían pues se han planteado. Obviamente hemos visto que hoy la ordenanza del agua se aprobó, y se aprobó con un incremento solo del IPC, que es lógicamente lo que está regulado en el contrato, pero sí nos gustaría saber qué se está valorando y evaluando, porque si no, pues lo que vemos es que a la vuelta de unos años vamos a estar con un problema similar. Y nos gustaría saber, de acuerdo a ese análisis que vienen haciendo y a ese control, en qué estado de la deuda nos encontraríamos en este momento. Gracias. Sí que, me dice que finalmente lo que se ha activado es la gestión del pago en ejecutiva, o en lo que se está trabajando, pero hay otra cuestión importante que no me dice, que es cuál es el estado de la deuda en este momento. Y sí que es verdad que había una serie de propuestas por parte de la consultora que hizo el análisis, y proponía varias, porque lo que sí vemos es que si lógicamente no se activa nada más, o no se ha acordado ninguna posible modificación en ese contrato, que ustedes eran absolutamente contrarios, no sé si siguen en la misma tesitura, a que pudiese haber ninguna modificación en el contrato, y yo dije es necesario trabajar en ese sentido. No sé si eso se ha analizado o en alguna reunión se ha puesto nuevamente sobre la mesa. Es importante saber cuál es el estado de la deuda hoy. Y es importante saber qué otras palancas, porque con estas precisamente que habíamos hablado, lógicamente la compensación sería mínima. Y lo que no nos podemos ver, porque estos años durante la pandemia y en el momento que se hicieron los 2 millones de euros de compensación a la empresa del agua con remanente, quizá a la vuelta de ya no se pueda disponer del remanente, y de ese remanente para hacer una compensación de esas características. Entonces, nos gustaría que nos digan exactamente, y con independencia de que si la revisión hay que esperar al cierre del ejercicio, pues esperaremos muy pacientemente, pero sí, a día de hoy, supongo que en esa última reunión, en ese último encuentro, valorarán esas cifras, y es importante para nosotros, dentro de lo poco que podemos seguir con aquellas previsiones que nos dieron, sí por lo menos saber cuál es el estado de la deuda a día de hoy. Gracias.